Hola, ¿cómo están? Qué gusto estar nuevamente con ustedes en Sabor a Tierra. Hace algunas semanas el Tribunal Supremo Electoral, en realidad el órgano electoral plurinacional, ha presentado públicamente la Ley de Organizaciones Políticas. Una ley que ha despertado bastante polémica, por supuesto, desde el ámbito político, desde el ámbito académico, pero indudablemente es importante conocerla, es importante que usted, querido amigo, pueda empezar a entender una ley que creo que es fundamental en el momento en el cual estamos viviendo, donde se entiende que hay una falta de legitimidad increíble de las organizaciones políticas, hay una crisis de representación política que es innegable. Hoy, para tocar el tema, tengo el privilegio, real privilegio, de contar con la presencia de dos profesionales, dos politólogos de primer nivel, docentes universitarios, colegas, amigos míos, que vamos a tratar de dar luces acerca de esta ley que indudablemente va a dar mucho, pero mucho más para hablar. Está con nosotros la politóloga Jimena Costa, actualmente ella es diputada nacional. Jimena, muchísimas gracias por estar con nosotros. Un gusto, y si bien le extraño a Lavero, es un gusto estar contigo, Marcelo, y obviamente un gusto con Franklin, un gusto de ver, de que nos vean, ya que no podemos verlos nosotros. Así es. Gusto estar tal aquí. vez, pronto tal vez tengamos algún avance tecnológico que nos permita también tener, ¿no?, contacto e interacción con ustedes. Está con nosotros también Franklin Pareja, politólogo, docente universitario, experto en temas políticos. Franklin, muchísimas gracias por la invitación, por aceptar la invitación y por estar con nosotros hoy día. El agradecido soy yo, querido Marcelo. Me encanta tu faceta de conductor, lo haces muy bien. Y por supuesto, un saludo muy cariñoso a Jimena. A ver, una de las cosas que creo que es importante conocer, por lo menos en el criterio de dos expertos como ustedes, es de que faltó una lectura de coyuntura al órgano electoral plurinacional para presentar la ley en este momento. ¿Por qué? Y me voy a explicar. La ley estaba más o menos terminada hace un año. Ya había sido concluida, las mesas de diálogo, el trabajo de socialización, etcétera, etcétera. Se demoró un poco. Y claro, presentarla hoy con algunas temáticas que las vamos a desglosar, que son bastante polémicas, establece ya la primera susceptibilidad, y esa primera susceptibilidad es de que esta ley trata de legitimar una candidatura de Evo Morales, etcétera, etcétera. Yo personalmente, y voy a dar mi criterio, no creo que sea así, pero pareciera que se despierte esa susceptibilidad. ¿Hay un mal cálculo? ¿No debió haber sido presentada en esta época el proyecto de ley? Yo creo que hace varios meses, un par de años atrás, en realidad con fecha desde el 21F, todo lo que hace el oficialismo le ven ya algo turbio, mala intención. Es decir, no hay confianza de ninguna manera en lo que haga el Ejecutivo. Y en este caso el órgano electoral, que durante casi toda la historia democrática era una de las instancias más fuertes y más legítimas, creíbles, después de las reformas de los 90, por supuesto, ha perdido mucho de credibilidad, ¿no? A pesar de una actuación que hasta nos ha sorprendido el 21 de febrero del 21F, ¿no? Pero la gente ya está preparada, puesta a la defensiva, por todos los proyectos de ley que generan debate. En este caso, creo, evidentemente, estaba lista, pero nunca hay una coyuntura adecuada para que el órgano electoral presente esto y sea la agenda. Siempre hay una agenda de ingobernabilidad, de conflictividad, de la política exterior y las declaraciones irresponsables que hacen algunos de los voceros de gobierno. Pues no sé si hubieran tenido un mejor momento, no creo que se pueda calcular bien. Marcelo, te lo comento porque a veces preparamos al resultado de la fiscalización alguna denuncia que hacer sobre X tema, ¿no? Entonces decimos el lunes es el mejor día, está la prensa, no sé qué. El lunes se arma lío de algo, entonces pasas al martes para no cruzarte. El martes hay otro lío, el tercero está bloqueado y de repente pasas la semana y no hay el momento adecuado. Entonces, más de una vez hemos dicho ya, salimos más allá de si se haga noticia fuerte o no. Hay una agenda política muy intensa.
no creo necesariamente que hubieran encontrado un mejor momento y tienen que hacer los cálculos suficientes para que esta ley, si hubiese voluntad política, no estoy segura, la aprueben antes del siguiente proceso electoral para garantizar al menos que todas las reformas en términos de paridad y equidad de género se apliquen en las elecciones del 2019. Franklin, es importante pensar que es necesario situarse en un contexto. Hoy día las organizaciones políticas, el sistema de representación política está pasando por una crisis, por lo menos las encuestas de opinión previas a el proceso electoral que nos lleva el 2019 nos dice hay un desgaste de uno, que es una tendencia irreversible a bajar, que ha perdido su legitimidad de manera grande. Pero esa legitimidad tampoco se va a otras instancias de representación política, no hay un traspaso, como que la gente está cansada de estos y de estos. ¿Cuán oportuna puede ser una ley de organizaciones políticas en este contexto? A ver, es verdad que cuando sale algún proyecto de ley que emana de alguno de los órganos y presuponiendo que los órganos, los 4 están cooptados, entonces siempre te lleva a pensar que hay una precisión casi quirúrgica en todos los movimientos y la temporalidad de las acciones que realizan. Puede que sea un exceso de susceptibilidad, probablemente no sea así. Estamos a lo mejor sobredimensionando esta precisión quirúrgica. Pero se trata de un tema extremadamente sensible, la ley de organizaciones políticas. No es una cosa menor. No es una cosa menor por el hecho de que no solamente tiene el fundamento y la quizás virtud de querer institucionalizar el sistema político partidario nacional, que es muy complejo, sino que además en un momento en el cual está en entredicho la candidatura precisamente del oficialismo. Entonces, quienes tendrían que dar viabilidad a esto, básicamente sigue siendo el oficialismo, que tiene el control de los 2/3. Jiménez diputada. Ellos, los opositores, saben que están neutralizados en la Asamblea Legislativa. No pueden hacer nada porque están neutralizados. Yo siempre he dicho, no son inoperantes, son ineficaces. ¿Por qué? Porque están neutralizados. Por lo tanto, la decisión, el 100% de la decisión de la viabilidad de esta ley va a pasar por el interés único y exclusivo del movimiento al socialismo. Como todas las leyes. Por lo tanto, ellos ya han venido haciendo algunos anuncios previos, por ejemplo, de que van a utilizar sus 2/3 para evitar el financiamiento. Ahí ya ves un sesgo en la institucionalidad, en la equidad y en la paridad. ¿Por qué? Porque ya no hay una competencia en condiciones de equidad. Porque el financiamiento, que es uno de los temas centrales para romper con el monopolio, con estructuras de poder económico que podrían democratizar la participación política, ellos ya han lanzado el dardo y han dicho, no, esto se cierra y no lo vamos a aprobar. Entonces, en esas condiciones, la temporalidad es cuestionable, porque uno dice, hay cosas que definitivamente no están consensuadas probablemente con el oficialismo. ¿Que es una ley que necesita en nuestro país? Evidentemente que sí. ¿Que tiene un gran nivel de novedad? No es así. Tiene unos 3 o 4 elementos que son muy importantes, que yo creo que los podemos ir un poquito ¿Qué es la idea? Es la idea de Rueda. ¿Por qué quería comenzar afirmando esto? Y es una moneda al aire para hacer el debate sabroso. Hoy el mismo órgano electoral ha dicho que la ley no debería aplicarse en las próximas elecciones. O sea, a ver, vamos, yo presento una ley de organizaciones, ¿verdad? Yo presento una ley de organizaciones políticas, hago tanto revuelo y digo, un ratito, esperen, no la aprueben todavía, o cuando la aprueben que entre en aplicación después, ¿no? Yo quiero hacer un comentario. La ley de partidos políticos ha tardado 10 años en ser analizada, aprobada, cuestionada, revisada, desde los anteriores vocales quedan cuestionados, por supuesto. De partidos políticos, década de los 90. Perdón, la anterior ley de partidos. Yo era estudiante y me iba a meter al ILDIS porque se reunían los partidos, a meter mi cuchara. Mira, de que he sido estudiante, luego profesional, luego ya estaba, creo, de docente. 10 años han tardado en aprobar esa ley. Es decir, cuando los mismos partidos, que somos los legisladores ahí, representantes de organizaciones políticas, tienen que aprobar una ley que los regule a ellos,
no se apuran, Claro. queridos, no se apuran. Entonces yo pongo en duda que esto vaya a salir tan rápido, quiera o no el órgano electoral. ¿Por qué? Porque una de las virtudes para mí, y lo voy a decir y repetir, y me van a salir con el cuento de que eres masista, transfo y cualquier estupidez, los acosadores, lo voy a decir porque yo he presentado una propuesta al órgano electoral por escrito y con firma de algunas cosas que yo creía que debían contener esta ley. Y una de las cosas era el tema de un enfoque de género, que sea una ley de organizaciones políticas que rescate, insista, norme, sancione, regule todo lo que tenga que ver con el cumplimiento del 50% de mujeres y sobre todo con que la violencia política deje de ser promovida por las mismas organizaciones. Dentro de un partido denuncias que te está acosando a alguien, que hay agresiones hasta físicas y te dicen ¡qué barbaridad! Le voy a llamar la atención, ¿no? O sea, nadie hace nada. Tribunales de ética no cuentan. Entonces, o te pueden acusar de que te hacen otro lado. Claro, me acusan, claro, cuando me acusan de transfuga es acoso, Marcelo, porque no es verdad y obviamente no lo van a probar nunca. Sin embargo, no pasa nada. Entonces, esta ley está rescatando algo que las mujeres de oficialismo y de oposición, de anteriores partidos y de actuales, hemos puesto en evidencia, ¿no? Permíteme dar el tema porque sé que es el enfoque de género, te lo voy a dar porque además conozco tu propuesta, ¿sí? y yo estoy de acuerdo contigo en el tema de que debía ser inserto, además por una cuestión básica. La elección presidencial, la elección de binomio, no es una elección uninominal, es una elección en lista. Exacto. Y eso la Constitución te establece a que tiene que ser equitativa, alternancia, así de sencillo. Pero solo para terminar la idea decía, esto del género, del enfoque de género, es la razón por la cual ahí todos los partidos se van a poner de acuerdo para demorar, porque los partidos son patriarcales y ni al MAS ni a los opositores les va a gustar una ley que les imponga igualdad con las mujeres, que nos quieren sentadas ahí calladas y sonrientes y que no usen las 2 neuronas que dice que tenemos. Franklin ha mencionado lo que me parece muy importante y es verdad. A veces entramos en lógicas fundacionales, ¿no? Es la primera vez, y no es así. Esta ley de organizaciones políticas recoge muchos elementos de la ley de partidos que ya existía, ¿no? Sin embargo, hay algunos elementos diferenciales que son dignos de tocar. Voy a enfocarme en 3. El primero, por supuesto, la elección de los binomios presidenciales. Eso sí es una gran novedad, porque nos está llevando a realizar un ejercicio que en Bolivia no realizábamos antes, la elección de primarias electorales, ¿no? Que es algo muy novedoso. El segundo elemento, el financiamiento que no solo es mixto, el Tribunal Supremo Electoral se cansa de decir es privado, público, no, es también indirecto y hay que ver la importancia de que el financiamiento público sea indirecto. El tercer elemento es precisamente, ¿no? ¿Cuál es el enfoque en general de la ley que te garantiza equidad, que te garantiza igualdad, que te permite además condiciones similares de competencia política, porque eso debería apuntar, por supuesto, también la ley. Vamos a comenzar con el primero, si me permites. Franklin, son necesarias las primarias, por supuesto, en los partidos políticos, tal como las está planteando esta ley de organizaciones políticas. Las primarias son un gran desafío para la institucionalidad del sistema político partidario. Es lo que siempre se han resistido todos los partidos políticos y no me refiero al MAS. De hecho, las fuerzas políticas del pasado hacían tanto o más que lo que hace el movimiento al socialismo en cuanto a estructuras que eran cónclaves cerrados donde 10 decisores tomaban absolutamente todas las decisiones del partido y el resto simplemente tenían que venir a acatar. Las asambleas partidarias eran paripés para cumplir y para legitimar decisiones populares. Nunca ha habido realmente de abajo arriba las decisiones de la democracia partidaria. Por lo tanto, no hay que fetichizar la ley, es decir, no hay que darle a esta ley cualidades mágicas que porque te diga que va a haber primarias van a cambiar las prácticas políticas. Eso es un proceso muy largo, Marcelo. No es que la ley resuelve estos temas, porque tú puedes tranquilamente instrumentalizar estas asambleas o cabildos o todo lo que dice la ley, ¿verdad? Dice cada cual de acuerdo a su
propia dinámica, hará sus eventos, ¿para qué? Para generar democracia interna. No sí, perdón, obstante, pero todo eso para candidaturas. Instrumentalizar. Pero, a ver, algo que me parece muy interesante, el cambio esta vez no te viene internamente, sino te viene de arriba. A ver, la ley, el proyecto de ley te establece, Franklin Jimena, como ustedes lo saben, que el proceso de elección del binomio presidencial, no de las otras candidaturas, sino del binomio presidencial, va a estar a cargo exclusivamente del Tribunal Supremo Electoral. Sí. Él es el que va a convocar, él es el que va a hacer, él es el que va a realizar, él es el que va a establecer el padrón además del mismo partido político, ¿no? Él es el que va a organizar la elección, ¿no? Eso significa que aquí la lógica interna del partido, que puede funcionar para la elección de otras candidaturas, no va a estar presente. Es decir, un ratito, además que va a ser simultáneo. Me estoy imaginando, domingo 4 de mayo, por decirles algo, ¿no? Todos los partidos realizan su primaria, además con la presencia del Tribunal Supremo Electoral. El Tribunal Supremo Electoral va a dar plata para estas primarias, ¿no? Es decir, va a pagar, va a presupuestar la elección del candidato presidencial y vicepresidencial, ¿no? Ahora, claro, esto es un cambio que a mí me parece fundamental porque precisamente escapa, por lo menos la elección del presidente y vicepresidente, a lo que tú decías. Vamos a recordar que esto no es novedad, la elección dentro de internas de los partidos políticos. El MNR lo hizo con Bladman y Durán, lo hizo ADN con Titos de Vila y MacLean, ¿no? Ha sido la excepción, ¿no? Claro, no era la regla, es cierto, fue la excepción, pero se hicieron. Pero al final el jefe del partido terminaba diciendo, no, que vaya mejor, no vayas tú, mira, a ti te vamos a dar otro cargo, ¿verdad? Se supone que ahora el espíritu de la ley de organizaciones políticas es decir, ustedes no se van a meter mucho en este tema, simplemente presenten las candidaturas y nosotros vamos a ser los que vamos a organizar su interno. Pero eso es suponer que la ley va a funcionar desde una perspectiva casi axiológica, es decir, que los principios y valores de la ley se van a aplicar a rajatabla, cuando no nosotros sucede. sabemos perfectamente que los partidos políticos u organizaciones políticas son estructuras de poder, que tienen muchos mecanismos y subterfugios para poder igual lograr resultados, para eludir el cumplimiento de la ley. Inclusive con una supervisión logística del Tribunal Electoral. ¿Pero te parece bien o mal Me parece que haya una bien, ley? me parece bien. No bien ni mal, es necesario que haya una ley que regule y además que introduzca en el campo de la institucionalidad al sistema de partidos. Segundo, yo soy pro partidos, no pro organizaciones ni plataformas. ¿Por qué? Porque una democracia saludable necesita partidos políticos bien estructurados que practiquen democracia interna y que generen un espacio de poder compartido para establecer equilibrios de poder. Lo que sucede en Bolivia es que hay un espacio de poder concentrado y satélites partidarios que no están destrozados porque más bien los mantienes ahí para mantener una cierta legitimidad. Entonces, y con esto cierro mi idea. Yo considero que es importante que haya primarias, pero lo que quiero decirte es que esto va a ser un proceso de aprendizaje que va a sufrir un tiempo, qué sé yo, 10 años por lo menos, para que se vaya arraigando. Es el mismo tema de la participación de la mujer, el tema de equidad. Ha empezado con 30%, pero las ponían en la franja de suplencias. Después ya entraron a la franja de titularidad. No, y las después ponían donde sabían que perdían. Claro, entonces ahora cada vez esto ha ido sufriendo un proceso que se ha ido profundizando, que se ha ido perfeccionando y finalmente ahora hay una paridad y una equidad. Ya no se habla tanto del tema de la paridad, ahora se habla del tema de la violencia y el acoso político, porque no le estás dejando ejercer el poder. Ese es otro nivel de profundización. Claro, ahora, a eso sí yo le tendría miedo, Jimena, siendo un partido tradicional y conservador. ¿Por qué razón? Hay partidos, por favor, a ver, el movimiento al socialismo, vamos a descubrir la idea. Tiene un liderazgo inconmovible, irrefutable, es... Claro, hay que presidente Evo Morales, ¿no? Lo que es jefatura y lo que es liderazgo. Claro, hay algunos que son jefes de partidos, pero no son líderes. Claro, ese es el tema. Muy bien, muy buena puntualización. O sea, imagínate Evo Morales a una primaria, ¿no? Más allá de que esté habilitado. Solamente lo estoy haciendo. Fidel Castro salía listo, desde vamos, hombre, ni siquiera vamos a votar. ¿Quién puede salir con una candidatura alterna dentro del partido? Pero me imagino que en otros partidos donde precisamente hay jefaturas, pero no hay liderazgos políticos, esta idea te puede asustar. Te puede asustar en el sentido de que
perdonen los nombres, pero un Samuel Doria Medina dentro de su estructura partidaria, donde no puede manejar siquiera a su bancada de forma disciplinada. Es decir, los problemas que existen en su bancada, no solamente tú, vamos, que fue Rafael en algún momento, le dijeron folclórico, que fue el otro que le dijeron tal cual, ¿verdad? O sea, ese candidato podría entrar en tela de discusión si hay una primaria. Yo no sé, yo por ahí veía a una Jimena Costa que le haga frente a Samuel Doria Medina. A ver, veremos en la primaria. Mira, voy a plantearte dos temas puntuales antes de darte mi opinión. El primero y más importante, personal. Yo no puedo competir con Samuel porque yo no soy militante de ningún partido, yo no puedo competir en ninguna estructura partidaria. Segundo, actualmente, en lo que está vigente en la Dirección de Unidad Nacional, él es el jefe o el presidente del partido y la Sole es la vicepresidenta del partido. O sea, en Unidad Nacional sí se aplica ahorita la paridad porque en la dirección interna hay hombre-mujer. Sí, pero estoy hablando de candidatos, ¿no? Claro, pero te digo, ya ahí por ahí ves que hay en algunos avances. Ahora, para darte mi opinión en general, no quiero hablar solo del tema de mujeres porque me encanta, pero a veces me quedo solo en eso. Yo veo que esa es una virtud en esta ley, que se va a obligar a los partidos con palo, ya no con zanahoria, eso. Que cumplan lo que hace tiempo que mandan las leyes y la Constitución. Es correcto. Me parece bien, porque lo que vemos, y lo resumo, 65% de las actuales diputadas en funciones sufren algún tipo de acoso y violencia política, más oposición, izquierda, derecha, todos creen que las mujeres o obedecen o las descalificas. Resumimos la idea en que denuncias y es como renunciar porque te ponen al congelador, te acusan, mira, si pueden te empujan por un puente, ¿no? Esa es una realidad que tiene esta norma que contribuir a que no solamente se sancione el acoso, sino sobre todo se prevenga. Y eso es educación. Y en esta ley le falta obligar a los partidos a la formación de los militantes en estos temas. Seguramente vamos a hablar de las omisiones, pero la candidatura, a las candidaturas. En contra, lo que me parece que esta ley está mal y es un retroceso, y ahí voy a retomar lo que tú has dicho. Tú dices los partidos siguen siendo los más importantes. ¿Tú estás de acuerdo? Como mediación institucional en una democracia. Yo lo creía durante casi toda mi vida profesional. Después de estar adentro y mirar cómo son los partidos de adentro, ya lo pongo en duda. Porque la forma de mediación partidaria acaba siendo siempre elitista, acaba siendo cupular y autoritaria, la tendencia a la oligarquización de la que hablaba Michels. ¿Qué está haciendo esta ley, Marcelo? Yo sé que estás apurado de hacerme callar, pero esto no se está discutiendo. Para nada. Y como yo no me dejo ni en el partido, ni en la tele, ni en la cámara, ¿sabes que hay un problema en esta ley? Antes había monopolio de la representación por los partidos. Hasta el 2004 hay reforma constitucional, la desmonopolización, periodo Mesa, y se crea la Ley de Agrupaciones Políticas y Pueblos Indígenas. Esta ley, ¿qué está haciendo? Le está devolviendo a los partidos la exclusividad de presentar candidatos para elección nacionales y deja a las agrupaciones ciudadanas y pueblos indígenas solo para el nivel departamental y municipal. Es un retroceso horroroso porque otra vez dependeríamos de esos partidos cupulares, acosadores. Pero yo me doy más todavía ya, es decir, en el plano práctico, la realidad práctica, el otro día en un debate con José Luis Exeni se lo poníamos en nuestro medio de comunicación, es el hecho de que, quieras o no, hoy día, en el ámbito de una democracia no representativa, Jimena, en una democracia intercultural, que es nuestro modelo de democracia, hoy día la deliberación la llevan adelante las plataformas ciudadanas. Claro que podrían organizarse y tú no puedes, candidatos. Claro que sí, es decir, tú no puedes negarle en el marco de una democracia intercultural, que ya no adopta solamente la democracia representativa, tradicional, vieja que teníamos, ¿no?, el ámbito de la importancia que tienen las plataformas ciudadanas en la deliberación política hoy día, ¿no? Y eso es algo que me parece una omisión, pero luego vamos a tocar el tema de la omisión. Bueno, ya me tengo que ir al corte, pero queda pendiente lo siguiente. A ver, primero, esta forma que nos plantea, a mi criterio, pero de manera muy interesante, esta ley de organizaciones políticas, ¿se convertiría en una coartada para que Evo Morales pueda legitimar su candidatura?
lo vamos a ver enseguida. Vamos a hablar del financiamiento y vamos a hablar de los temas que Jimena, por supuesto, nos está provocando a la invitación. Esta ley de organizaciones políticas realmente, materialmente, te pone en igualdad, en equidad de condiciones, no solamente la participación de la mujer, sino el tema de recursos, el tema de espacios televisivos, etcétera, etcétera. Aguárdenos unos minutos.